Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la 1 de la tarde para llevar la información que le puede ayudar, que le puede servir y como es nuestro eslogan, nosotros te informamos y tú decides. Muchas gracias por acompañarnos y pues queremos que el día de hoy sea un programa con mucha apertura mental. Por favor, abramos nuestra mente, informémonos para que conozcamos bien este tema, que es un tema muy delicado, es un tema polémico, pero un tema que nos atrevemos a abrir, a comentar, a compartir, porque tenemos un especialista que conoce bien, que sabe de esto y que pues nos ha acompañado, ya lo presentaré enseguida, y le damos la bienvenida a Mariale Buenfil. Hola Mariale, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Pues sí, creo que es un programa muy importante, ¿no? Y más que fue el famoso Pride Day, ¿no? El día LGBTI, entonces, pues ahora sí que por eso este programa y pues arriba la diversidad. Y qué padre tocar estos temas, porque el día de hoy que vamos a hablar sobre familias homoparentales, yo quiero iniciar con algo y también voy a terminar con esto. Necesitamos dar amor. Las familias requieren amor. Yo no sé si es papá, mamá, mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, o solo mamá o solo papá, pero mientras el niño reciba amor, creo que puede llevar un buen desarrollo. Y Sí, respecto a esto, pues vamos a hablar mucho. Tú como psicóloga, psicoterapeuta, seguramente habrás tenido algún caso, alguna situación en donde la familia se conflictúa porque tanto puede beneficiar o no el que sea una familia homoparental, como es nuestro tema. ¿Te ha pasado, María? ¿Le has tenido casos de este tipo? mira, como tal, familias homoparentales, no, pero sí he tenido pues casos que padres no aceptan a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, no aceptan la preferencia sexual de sus hijos adolescentes o dicen que los van a molestar mucho, que que por eso pues no deberían de tener tal preferencia. Eso sí, con esos casos sí, sí me encontré. Fíjate que yo sí he tenido casos de familias homoparentales que me llevan a sus hijos adolescentes y por la verdad es que son los mismos problemas que las familias Sí, heterosexuales, de hecho, los mismos, no cambia, ¿eh? Entonces, realmente, pues lo que vemos es una situación normal de problemas papás o homoparentales u otros heterosexuales, quienes atendemos a, pues, todo tipo de población. Y sí, bueno, porque pues aparte hay como muchos tabús, ¿no? Muchos mitos de cómo serían los hijos de familias homoparentales y como dices, son normales, igual que cualquier otro adolescente o niño, ¿no? e inclusive abrir una brecha respecto a la necesidad de la investigación, que ya la platicaremos con nuestro especialista. México necesitamos saber qué pasa con los niños de familias homoparentales. ¿Son diferentes? ¿Tienen unas condiciones similares, comunes, frecuentes, problemas diversos? ¿Qué pasa? Porque pues pueden decir muchas cosas, pero la evidencia científica de un estudio de saber cómo se desarrollaron los niños de una familia homoparental y cómo se desarrollaron la familia heterosexual, pues ahí podríamos ver, no sé, variantes, condiciones y ya situaciones y juicios, si es necesario, ¿no? Claro, sería un muy buen tema de investigación. De muchas investigaciones y para que la gente nos siga, ¿a qué redes nos puede apoyar, Mariale? Sí, estamos en Twitter como @DegesMedia, en Facebook como Deges Educativa, al igual que en Instagram, y en YouTube como Deges Radio. Acuérdense que todos los martes a la 1 de la tarde, ahí encuentran nuestro programa, entonces denle clic a la campanita y suscríbanse para que reciban las notificaciones de todos nuestros programas. Y también estamos en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí estamos para que nos No hay acompañen, pierde. nos sigan. Sí, 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 que si tienen algún tema de su interés, pues nos escriban y nos digan qué es
tema quisieran que abordáramos, buscamos el especialista para que tengamos este tema bien sustentado, bien llevado y sobre todo, como siempre decimos, para que nosotros le informemos y usted decida. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, pues le damos la bienvenida al doctor Carlos Cedillo Garrido. Carlos, qué gusto que estés con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, doctor Alejandro, María Ale Buenfil, un gusto volverte a saludar y saber que te encuentras perfectamente bien. Y pues un placer poder hablar y visibilizar de este tema tan importante como son las familias homoparentales en México, que estamos todavía tan acostumbrados a la idea de lo que es una familia tradicional, que es el concepto que todavía empleamos aquí en México, donde debe de ser papá, mamá y los hijitos. Entonces, vamos a ver qué pasa con estas familias homoparentales. Qué amable, muchísimas gracias. Pues ya lo conoce usted al doctor Carlos Cedillo Garrido, ha estado con nosotros en cabina en varias ocasiones. Él es médico y maestro en sexología clínica con la especialidad en educación de la sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexualidad. Por ello es el indicado para que nos comparta esta información y pues para abrir el tema, ¿cómo definimos qué es una familia homoparental? Ok, una familia homoparental va a ser aquella en la cual hay un vínculo afectivo y estable, conformado por dos individuos del mismo género, quienes pueden o no educar a niños o niñas. Ese sería nuestro término, ¿sí? El vínculo afectivo estable que existen entre dos personas del mismo género y que en un momento determinado deciden criar o no criar hijos, niñas, niños. Ahora bien, con la cuestión de la inclusión, tendríamos que separar el término homoparental como homoparental para referirnos al género masculino y lesboparental para referirnos al género femenino. ¿Qué quiero decir con esto? Dos hombres que deciden formar una familia y criar o no criar hijos, utilizaríamos el término homoparental. Dos mujeres que deciden de tener una familia y también criar o no hijos, van a ser una familia lesboparental. Esto es cuestión de inclusión, para que no se sientan discriminadas, para que no se sientan rechazadas, no incluidas. Cuando el término real, pues obviamente es homoparental refiriéndose a ambos géneros. Es que en la literatura yo honestamente no encontré familias lesboparental, ¿no? Más bien, como bien lo comentas al inicio, es homoparental y es incluyente de hombres y mujeres. Exactamente, sí, podríamos incluir a todos en esta definición de homoparental, pero para fines prácticos, para fines de inclusión, homoparental, lesboparental, y ahí estamos poniendo la etiqueta más específica. Yeah. Y el término busqué y no lo encontré así como que a partir de tal fecha se instauró como tal, o fue a través de el manejo social, o la ley lo estableció que así debe de nombrarse. ¿Cómo fue esto, Carlos? Esta parte es también bien, bien interesante, doctor, porque tenemos antecedentes de las familias homoparentales desde la década de los 70 en Estados Unidos, cuando había mujeres y hombres que decidían adoptar hijos. Entonces se les daba la etiqueta de matrimonios gay, matrimonio de lesbianas, que incluían a la familia, ¿sí? Ahí empiezan a surgir los primeros bosquejos, pero no es hasta el año de 1997 en Francia donde se acuña el término de familia homoparental. En Francia es donde surge tal cual el término, y después América Latina también lo toma, nos apropiamos de él, y es como ahora hablamos de familias homoparentales, pero realmente el origen es desde la década de los 70 y se acuña el término en los 90 en Francia. En Francia es donde surge como tal. Wow, esos franceses siempre a la vanguardia en muchas cosas y bueno, pues ahora también en el término, qué gusto que nos lo compartas. Yo la vez que no lo había encontrado, pero desde el momento que se le pone un nombre, yo creo que ya de allí partimos para visibilizarlos, ¿no, Carlos?
Exactamente, para visibilizarlos, para incluirlos, para que sepan que también tienen derechos, derechos como ciudadanos, derechos como personas, ¿sí? A tener y formar una familia. Entonces, esta parte es bastante interesante porque no quedan excluidos, no quedan excluidos desde la Constitución, no quedan excluidos desde la sociedad y empezamos a visibilizar y hablar del tema, que es algo que ha existido siempre, que ha estado presente, pero que invisibilizábamos. Ahí está. Así es, esa es la importancia de que surja este término y lo acuñemos, que entendamos esa parte de que todos los ciudadanos tenemos obligaciones y derechos, y uno de los derechos, el derecho a formar una familia, no importando la identidad o preferencia genérica. Bien dicho, como derecho se entiende. La siguiente pregunta que me surgía era si, por ejemplo, desde la pareja heterosexual tenga o no tenga hijos, son una familia. Para las familias homoparentales es lo mismo, tengan o no tengan hijos, son familia. ¿Es así? A final de cuentas, exactamente, a final de cuentas son familias, tengan o no tengan hijos, por eso la definición es muy, muy, muy importante que la entendamos. Son aquellos individuos del mismo género que se vinculan afectiva y establemente con el fin de tener un hogar propio donde se encuentren ellos y pueden o no pueden criar o tener hijos. Aquí también lo importante es que muchos de los miembros de esa familia homoparental tuvieron un matrimonio heterosexual previo en el cual hubo hijos y entonces en automático estos hijos pues también van a entrar en el parentesco como parental y entonces no necesariamente tuvieron que adoptar, tuvieron que subrogar un vientre o cuestiones de ese tipo para poder tener a los hijos. Claro que sí, porque efectivamente, pues son familia, ¿no? Tengan o no tengan hijos, finalmente es una estructura familiar como tal, con toda la dinámica, roles y lo que ya conocemos, porque la controversia que se tiene es si una familia heterosexual es mejor que una homoparental, debido a que es lo normal, lo sano y debe existir papá y mamá. Todo esto, ha habido trabajos, investigaciones para saber cómo se han creado y desarrollado los hijos de una familia homoparental. Sí, y esta parte es bien importante definirla, doctor, en dos aspectos. La Organización Mundial de la Salud todavía sigue manejando un concepto de familia en el cual todavía nos dan idea de que está papá, mamá y los hijos. Pero ojo, bien interesante, hay un autor que desde 1960, él es Feber, desde 1960 ya nos da un concepto de lo que es familia sin etiquetar. A lo mejor muy general el concepto, pero creo yo que es muy incluyente, ¿sí? Él nos dice que la familia se define como el conjunto de individuos que viven alrededor de un mismo hogar. Ahí está la importancia de su definición. Y yo creo que eso es familia. Personas que deciden vivir bajo un mismo techo, haya o no haya, porque vamos a estar interactuando de una manera o de otra. Entonces, esta definición de Febre desde 1960 me pareció fabulosa y creo que es la que se está ajustando actualmente a lo que es hablar de familias homoparentales. Aquellos individuos que en un momento determinado conviven, viven y están bajo un mismo techo, creo yo que esa sería una de. Por supuesto que sí, yo creo que es una definición mucho más amplia. De hecho, María Ale, Carlos, creo que una de las cuestiones polémicas en nuestra constitución para que las parejas gays pudieran casarse es que la ley decía que podían casarse un hombre y una mujer, que eso era el matrimonio. Entonces allí rompían un poquito con el esquema, pero esta definición de que finalmente una familia es un número de personas que se unen para un fin, pues es mucho más amplio
e integrativo, creo yo. Así es, así es. Y en cuanto a qué diferencias podemos encontrar desde el aspecto afectivo, emocional, psicológico en hijos de familias heteroparentales con familias homoparentales, antes que nada debemos irnos a la evidencia científica, ¿sí? Porque surgen muchos estudios con un sesgo desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de ciertas sociedades conservadoras. No, vámonos a lo que científicamente pueden decir psicólogos, psiquiatras, médicos, pedagogos, sociólogos. Vámonos a partir de ese punto porque creo yo que ahí es donde puede estar la validez para poder refutar o poder reivindicar algo que es cierto. Y así entonces nosotros vamos a encontrar que hay una gran cantidad de estudios desde las diversas áreas que ya mencioné, psicología, que nos dicen claramente que no hay diferencias significativas entre la forma de educación de un hijo de familia homoparental como de una familia heteroparental. De hecho, se dice que los hijos de familias homoparentales tienden a ser más incluyentes en muchas esferas de su vida cotidiana, ¿sí? Entonces ahí tenemos un claro ejemplo de que no hay ningún impacto desde el punto de vista emocional, psicológico para esas niñas, para esos niños. E inclusive, Carlos, Mariale, no sé si sepan también esto que es como del sentir popular, el que se diera en adopción un niño o una niña a una pareja homoparental, el niño o la niña se iba a hacer homosexual. Exactamente, ¿no? Es ¿Verdad? los mitos. Uh-huh. Nuevamente, Mariale, porque se oyó muy lento. Sí, muy... que es uno de los mitos, ¿no? Que si una pareja homoparental tiene un hijo, a fuerza va a ser homosexual. Es parte del mito todavía. Todavía, Carlos, hombre, pues imagínate al revés, si las parejas heterosexuales si solo tuvieran hijos heterosexuales, pues ya vemos que no. Exacto, ¿no? Es esa parte, ¿no? De que, bueno, pues si fuéramos tan perfectos como especie, todos seríamos heterosexuales, ¿no? Entonces, esa parte tenemos que irla derribando. ¿Por qué? Si entonces soy hijo de una familia heterosexual que crecí con todas las normas, con toda la atención para desarrollar mi estereotipo, mi rol de género, resulta que en un momento determinado tengo una identidad diferente a la que me asignaron o una preferencia hacia individuos de mi mismo género, ¿sí? Entonces, es parte de lo que comentamos y decimos, ¿sí? No es mejor una familia heteroparental que una homoparental. Esta parte es importante, que es con la que yo inicié el programa. Realmente un niño que reciba amor va a ser un niño sano, un niño con mejor desarrollo. Entonces, independientemente de que sea pareja heterosexual u homoparental, si la educación está estructurada con todo lo que sabemos, amor, cariño, protección, límites, etcétera, pues el niño, la niña crecerán de una forma más sana y adecuada, ¿no? Con todos los bemoles que pueda tener un niño o una niña en su desarrollo. Claro, claro, definitivamente, y esa es parte de lo que vuelvo yo a lo mismo. Vayamos a leer, vayamos a revisar la evidencia científica que existe para que realmente entendamos que no hay ninguna diferencia ni ningún impacto negativo en la educación y formación de hijos de familias homoparentales. Es una realidad que yo creo que nos cuesta mucho trabajo entender y que nos dedicamos al área de la sexualidad, quienes estamos constantemente en esta parte de lograr una igualdad y una equidad de género, desde la parte de la diversidad sexual es bien importante que las personas entendamos esta parte. Y ahorita se me viene a la mente, pues, personalidades del mundo del espectáculo que se conoce, se vio, se supo, se abrió que eran homosexuales o lesbianas y hicieron una adopción. Ahorita me viene a la mente Ricky Martin, ¿no es así, Mariale? ¿Tiene que 3 hijos? Híjole, la verdad no te sé decir exactamente, pero... Hay que leerse la revista de chismes.
Que no la leo mucho. 4. 4 hijos. Ya. Eso Al es lo que parecer yo son quería 4, 3 preguntar. varones y una niña Y una niña. que tiene 1 año de edad, la niña más o menos. Ya, mira, yo estaba atrasado, yo me quedé en 3 niños, esto ya debe ser más reciente, pero es difícil que la pareja homoparental pueda adoptar. Y voy aquí a hacer un preámbulo. Yo trabajé muchos años en el DIF y parte del trabajo que hace el DIF en las casas cunas es exactamente lo de adopción. Y para las parejas heterosexuales, Mariale, Carlos, era bien complicado, pero Y de bien hecho, complicado. yo me quedé con que aquí en México todavía sigue siendo difícil, no lo sé. Es muy difícil y les voy a explicar un poco porque yo tuve la oportunidad de hablar y trabajar con las trabajadoras sociales que hacían toda esta labor de investigación, abrir expediente, investigar todo el papá, mamá, todo. Y lo que me decían es algo muy fuerte, muy duro que ocurría. Y es que después de un largo trámite que a veces duraba 2 años para adoptar un niño, terminaban regresándolo. Te lo juro, es lo que me decían las trabajadoras sociales, que el niño de repente ya era muy latoso, no lo podían aguantar, les cambió la vida y va para atrás el niño. Dice, esto es mucho más traumático que la primer condición que vive el menor en donde fue abandonado o los padres murieron o diversas circunstancias. Entonces, por eso eran muy cuidadosos. Me decían las trabajadoras sociales, es mejor que el niño crezca y se desarrolle en un ambiente estable, seguro, en buenas condiciones, que con una familia que primero va a decir que sí y después que no. Ocurre, Carlos, en las parejas homoparentales. ¿Te acuerdas, Mariale, de Michael Jackson? Sí, claro. Porque también son 2 niños los que él tenía. No sé si es un niño y una niña, ¿no? No estoy segura. Sí, un También niño y una niña. ahí con Michael Jackson eran 2 niños y una niña. El más Dos pequeño era el niños, niño, la niña estaba en medio y el niño mayor. ya. Sí, Por, sí, entonces en esta parte que explicábamos, ¿qué sucede en México? En México nuestra realidad es que somos una sociedad heterosexista. Entonces de ahí está el primer trancazo para las familias homoparentales. Si es difícil para una familia heterosexual adoptar a un niño, más difícil y casi imposible va a ser para una familia homoparental. ¿Qué es lo que hacen muchas de las familias? Uno de los miembros de la familia se hace pasar por soltero, o bien si ya decidieron en un momento determinado que van a formar una familia, ¿sí? Antes de casarse, hace uno de ellos todo el procedimiento para poder adoptar a un niño y le sea más fácil. En el medio artístico tenemos a varios artistas, hombres y mujeres, que son padres solteros, adoptivos. Sí, Federica de Cava es un ejemplo. Sí, que de hecho uno de sus niños tiene trastorno autista o algo por el estilo. sí, Está sí. Federica de Cava. Hay otro comediante que también es padre de 3 niños, es padre soltero y también es padre de 3 niños, que también la forma en que los han educado y demás han sido fabulosas. Entonces es lo que hacen muchas familias. Antes de casarnos, ¿quién de los dos va a ser el que va a decidir adoptar? Una vez que se logra el objetivo, nos casamos y ya conformamos nuestra familia. Pero esto se debe más que nada a esta parte heterosexista que sigue existiendo en México, que sigue impactando de manera importante. Entonces, esa sería una primera traba. La segunda traba, pues seguimos con estas cuestiones religioso-políticas que impactan a la sociedad. Por medio de los así que los medios de comunicación nos venden la idea de que es perverso, de que es cruel, de qué poca moral como persona puedo yo tener al decidir tener mi familia y adoptar un hijo. Entonces le vendemos eso a la sociedad y en automático la sociedad va a estar tachando a las familias homoparentales. Pero por Sí, entonces prejuicio, son los... porque no hay así como evidencia, ¿no? Comentabas tú un poco de cómo a veces la pareja homoparental decide tener hijos y a lo mejor no los adopta. Yo también he sabido parejas que como en secreto le dicen a una amiga que, Sí.
que haya la inseminación artificial o el embarazo subrogado, como se llama ahora, pero pues es como otra opción porque la adopción como tal legal es compleja, es larga y pues con muchos rechazos, Sí, ¿no? parece que aquí en México eso de la inseminación es lo que más usan, ¿no? Sí. El alquiler de vientre o vientre subrogado, que es como se conoce en el término político legal, es lo que se está sucediendo y México es uno de los paraísos, México es uno de los paraísos donde actualmente se presenta más esta modalidad de tener hijos, ¿sí? El vientre subrogado. ¿Por qué? Porque es un país en el que un alto porcentaje de sus mujeres son fértiles, un alto porcentaje de sus mujeres en etapas jóvenes pues no tienen enfermedades de importancia como en algunos otros continentes, en algunos otros países. Además de que económicamente pues también sale barato el alquiler de un útero a otras personas. Entonces, esto es lo que actualmente muchas están haciendo. En mi caso particular, yo tengo la consulta a familias lesboparentales, a familias homoparentales, y es lo que me comentan ellas y ellos. ¿Sabes qué? Que en un momento determinado lo que nosotros hicimos fue hacer un acuerdo con amigas, amigos muy cercanos y proponerles, oye, ¿sabes qué? Que mira, pues nosotros ya estamos casadas, ya estamos casados, ya tenemos tantos años, creo que ya estamos consolidados como pareja, y entonces queremos tener un hijo. Aquí la probabilidad de que tú nos puedas ayudar donando el óvulo, donando el esperma o subrogándonos tu útero para que nuestra hija, nuestro hijo pueda nacer, es adecuado. Muchos de los amigos, amigas, se prestan por el afecto, el aprecio que tienen, y creo yo que es una de las formas más visibles y tranquilas de no tener complicaciones desde el marco jurídico, desde el marco legal, de estar cerca de alguien que me tiene afecto, que me quiere, para que se lleve a cabo dicha práctica. Incluso hay hermanas, hermanos, que en un momento determinado, ellos se prestan para la donación de esperma, para el alquiler de útero, y le llamo la etiqueta alquiler porque, bueno, a final de cuentas, pues es únicamente el espacio que está prestado para esas familias. Es lo que actualmente en México ocurre. En México no, para los mexicanos, no está mucho el alquiler de útero. Lo que aquí se presenta es que recurro a mi familia, a mis hermanas, a las hermanas de mi pareja, les exponemos la situación y si están de acuerdo nos apoyan. Entonces creo yo que ahí pues podría haber una ventaja en ese sentido de que sigue siendo familia. Porque esto sabemos que obviamente así es como se ha estado manejando y quiero entender que como es un acuerdo de adulto a adulto, no hay una cuestión ilegal, pero pregunto, Carlos, ¿entraría allí una cuestión bioética de qué tan ético es rentar tu esperma o donar tu esperma o tu vientre? En el caso de la donación de esperma, pues es algo ya normalizado desde la bioética, ya es algo normalizado porque no solo en México, sino en muchas partes del mundo, pues están los bancos de semen. Están los bancos de semen, que es algo que también actualmente ya es muy común que suceda. Mi hermana es laboratorista clínico, es médico, pero tiene una especialidad en laboratorio clínico, y varios de sus amigos de ellos se trabajan en estos bancos de semen y le dicen a ella, es tan común ya ahora y tan fácil que si tú tienes 30,000 pesos para que te den tu muestra de semen, llegas tú al laboratorio y les dices, quiero un semen porque me quiero embarazar como mujer, así como no, y te empiezan a dar las características de cómo quieres que sea la bebé, el bebé, si quieres que sea niño o niña, quieres que tenga ojos de color, quieres que tenga un color de piel, con qué características y demás. Entonces, en esa parte a lo mejor ya está legalizado de también después de muchos años de que desde la bioética surgían estas ideas, estas dudas de si era adecuado o no era adecuado, ya ahora se normalizó y ya hablamos de los bancos de semen, la donación de esperma como algo común. Ahorita lo que usted menciona, doctor, la categoría del alquiler de vientre es algo
que todavía no está bien regulado y que sí tiene un impacto desde la bioética y desde la cuestión legal, de las personas. Muy importante aclarar, el alquiler de un vientre o la subrogación de un vientre no implica necesariamente, número uno, que haya contacto sexual entre la mujer que va a prestar su útero, no, con la persona que desea tener hijos. No hay ningún contacto de ese tipo. Número dos, va a haber donación de un óvulo y un espermatozoide, ¿sí? Y número tres, puede existir el óvulo por alguna de las dos parejas, pensando que sean parejas lesboparentales. Una de ellas va a tener el óvulo y van a llevar a cabo la fertilización in vitro para posteriormente ser colocado el huevo fecundado en ese útero. ¿Sale pues? O bien una de las señoras que sean lesbianas accede a que le donen el espermatozoide, lo aplican, lo inyectan en la matriz de la señora, queda embarazada y tan se acabó el problema. ¿Sí? No hay mucho problema en ese sentido. Cuando son dos hombres, ¿sí? Lo mismo, ya tenemos el óvulo, tenemos el espermatozoide y ya nada más se implanta en el útero de alquiler para que se desarrolle el producto. Entonces, muy importante que entendamos esto porque muchas veces empezamos a imaginar, a crear en nuestra mente situaciones que muchos pueden catalogar como perversas, deplorables, y precisamente ahí viene esa parte donde entra la bioética, de qué manera vamos nosotros a regular que este patrón de desarrollo de un producto esté en las mejores condiciones posibles. Es muy importante informar a la población porque un alto porcentaje de la población no tiene ni idea de lo que es una fertilización in vitro de entrada. Número dos, ¿qué es el alquiler de un útero, de un abdomen para que se desarrolle un bebé? Entonces, todo esto también hay que irlo aclarando para que la gente conozca, porque es más común de lo que podemos pensar. Y bien dices, se ha normalizado. Ahorita escuchándote, Carlos, me acordé de un programa, no sé si lo viste, Mariale, de la familia Peluche. Sí, claro. Donde el hijo Maradonio es producto de que la sirvienta, que no recuerdo cómo se llama. Excelsa, exacto. Fue al banco de espermas, fue así, Carlos, que Excelsa fue al banco de esperma, compró uno y en suerte le tocó el de pues el papá Peluche, ¿no? Papá Peluche, exactamente. Ajá. Sí, sí. Entonces es muy importante informar. Yo creo que al hacer visibles las familias homoparentales, es obligación del Estado, es obligación del gobierno informar cuáles son las condiciones bajo el cual se le está dando reconocimiento a estas familias homoparentales, para que nosotros como sociedad conozcamos más del tema, se nos quiten todos estos mitos que pueden existir alrededor de estas familias y no discriminemos, porque ese es uno de los problemas que enfrentan las familias homoparentales, la discriminación y el rechazo por parte de la sociedad hacia los hijos de estas familias. Y el registro, Carlos, de un niño de una familia homoparental debe ser el registro de los dos hombres o dos mujeres, o nada más lo registra uno. Legalmente, ¿quiénes son los papás o los mamás? A los apellidos, ¿no? Sí, y apellidos, y supongo yo que todos los derechos, ¿no? Aquí, exacto. Aquí precisamente la parte que se cuestiona de por qué en un momento determinado se invisibiliza esta realidad. La mayoría de los hijos de familias homoparentales va a aparecer solamente con los apellidos de un papá o de una mamá, para que pueda tener legalidad en el marco jurídico. Cuando una familia homoparental decide tener el alquiler de útero, se tiene que registrar desde el principio, ¿sí? Se tiene que hacer una acta en la cual se extienda la intención de estas dos personas, en el caso de familias homoparentales, se haga notar que ellos como matrimonio, como personas del mismo género masculino,
van a recurrir a un alquiler de vientre para poder tener un producto donde uno de ellos dos va a donar el espermatozoide para que pueda llevarse a cabo la fecundación y el desarrollo del producto, pero ellos ya están reconocidos como matrimonio. Entonces, ahí dan la legalidad, ahí en ese momento dan la legalidad de que sí, realmente, sí, ese producto es hijo de uno de los dos, pero que ellos constituidos como matrimonio van a darle el apellido de esas dos parejas. Sí, a diferencia del que adopta siendo soltero, ¿no? Exactamente, exactamente, esa sería la parte. Obviamente, en México todavía no hay un alto porcentaje de familia, de matrimonios reconocidos ante la ley, ante la sociedad, y los que se reconocen, lo que usted decía, doctor, hace un momento, después de un año, 2 años, nos dimos cuenta que como que no éramos el uno para el otro, la una para la otra y demás, y terminan disolucionando el matrimonio, ¿sí? Entonces, aquí esa parte es bien, bien importante. ¿Para qué quieres casarte? ¿Para qué quieres tener el derecho a que tu unión se reconozca como matrimonio? Hablan de los matrimonios igualitarios. Ok, un matrimonio implica forzosamente la necesidad de tener que compartir un mismo techo. Te lleva a tener obligaciones y derechos que tienen que ser respetados. Y muchas veces, después de un año, 2 años, se dan cuenta que la realidad que ellos habían imaginado no era, y muchos y muchas de ellas terminan divorciándose. Pues así pasa, la ver ahora, cuando uno se casa, uno cree que va a ser la maravilla y pura felicidad, y luego pues se sabe que no en el camino, ¿no? Pero ahorita esto genético que mencionas, Carlos, es tan específico, tan especial y necesario de conocerse. Me vino a la mente el caso de Miguel Bosé. No se supieron, digo, Mariale, ¿por qué no ves las revistas de los chismes? Pero te platico con mucho gusto. Sí, porque no supe, Alejandro. No, no, hombre, estuvo ese chisme, pero por varios meses. Mira, Así Miguel es. Bosé tenía años con su pareja y habían adoptado o con embarazo subrogado. No se sabe bien cómo estuvo. Hasta donde tengo entendido, y por eso es importante lo que dice Carlos, es que este matrimonio o unión que tenían de Miguel Bosé con otro español, creo, tuvieron 5 hijos, pero al parecer 2 eran de Bosé y 3 eran del otro. Si mal no recuerdo, más o menos, Carlos, pero algo pasó al momento que ellos se separan. Entonces, Bosé se trae porque empieza a vivir en México, a 2 de los hijos, y a los otros 3 los deja aparte. Entonces, la expareja demanda a Bosé diciendo que los niños tienen que estar juntos, que son hermanos. Y Bosé dice, pues sí, pero 2 son míos y 3 son tuyos, entonces yo me traigo a los míos. ¿Qué problema, no, Carlos? Sí, está fuerte porque aparte, pues, como hermanos, ¿no? Pues digo yo. Y aparte, o sea, legalmente a lo mejor no es como el matrimonio que los hijos deciden, ¿no? Dicen, no, pues me voy con mi papá, me voy con mi mamá. No, porque son menores de edad, y quiero pensar, Mariale, lo que nos dice Carlos, legal. Exactamente, que si genéticamente son de uno o de otro, pues es el que tiene el derecho. O no se sabe si en este caso, el matrimonio de Bosé, hubo quién tenía el apellido de quién. No sé, yo insisto, es complejo, ¿no, Carlos? Muy, muy complejo. Precisamente esas son las lagunas, ¿sí? Las lagunas legales que existen en los matrimonios homoparentales, ¿sí? En un momento determinado, ¿bajo qué concepción le estamos dando a los hijos los apellidos? Si en un momento determinado yo fui el que donó el espermatozoide, entonces son mis hijos, aunque estemos viviendo bajo el mismo techo como pareja y los niños crezcan con esta familia homoparental, parental, siendo no, así que como el dicho del huevo y la gallina, ¿quién fue primero? Pues aquí sería también exactamente lo mismo. Quien donó el espermatozoide, quien donó el óvulo, pues son mis hijos, y aquí el reconocimiento pues va a ser para mí. Entonces, eso es lo que se tiene que empezar a regular desde un marco jurídico legal, porque son las lagunas que existen, no solo en México, no solo en México, en muchas partes del mundo están presentes estas problemáticas, y esta realidad que mencionan ustedes de Miguel Bosé es tan cierta que Miguel Bosé no puede ir a España con los niños, porque en automático Miguel Bosé llega a España con los niños y los niños son retenidos
para que el juicio pueda tener una solución satisfactoria, porque a final de cuentas, como estaban en el vínculo del matrimonio desde un punto de vista legal, ¿sí? Esos niños nacieron dentro del matrimonio, ¿sí? Podrán o no tener los apellidos, que es algo que también desconozco, que si tienen nada más los apellidos de Bosé o tienen los apellidos del otro señor, esa parte la desconozco, pero a final de cuentas, esos niños nacieron ya dentro del matrimonio, cuando el matrimonio ya estaba formado y consolidado. Entonces, ahí es la problemática de que el señor tiene razón. Son mis hijos y tengo el derecho de verlos porque nacieron bajo el régimen del matrimonio. No antes, no después. Entonces, hay una legalidad por parte de esta persona de reclamar querer tener a sus hijos. Y además, Carlos, quiero pensar, no sé qué opinas, Mariale, que los niños realmente fueron educados, cuidados, atendidos, llevados a la escuela por el otro, porque José se la pasaba cantando, viajando y demás. Entonces, pues, sí, probablemente. ¿verdad? Que los niños estén más apegados al papá que sí estuvo. Y a sus hermanos, ¿no? Exacto, claro, bien lo dices. Exacto, y con este ejemplo que estamos ahorita revisando, ¿de qué nos damos cuenta? Pues nos damos cuenta que realmente las problemáticas que existen en los matrimonios homoparentales son muy similares y muy parecidas a las problemáticas que suceden en los matrimonios heterosexuales. Si nos ponemos a hacer un análisis de qué es lo que va a suceder, vamos a encontrar muchos mitos en torno a las familias homoparentales. Algunos de estos mitos que están presentes es que los menores pueden sufrir una mala influencia por parte de los papás homoparentales, lesboparentales, ¿sí? Los homosexuales, las lesbianas, tienen la incapacidad de poder educar y formar a los niños como si fuera una enfermedad, el ser gay, el ser lesbiana, el ser transgénero, como si fuera una enfermedad, que como no soy consciente de mi preferencia, de mi identidad, no voy a poder educar y formar a un niño, a una niña, ¿sí? Otro de los mitos que están bien interiorizados en un alto porcentaje de la población es que hay la tendencia a que los niños puedan ser violentados o abusados sexualmente. Esa es otra, dices, híjole, sí está bien complicado, ¿no? Entonces, muy marcado, muy marcado. Y uno que es el que les mencionaba yo, que pesa mucho en un momento determinado para los hijos de familias homoparentales, es la inclusión del pequeño, la niña, el niño, a la sociedad. ¿Sí? Va a ser siempre señalado, siempre va a existir el reproche por parte de la sociedad de que son hijos de familias homoparentales, como ocurría en el siglo pasado, los hijos que nacían fuera de matrimonio y la etiqueta que afortunadamente ya desapareció, bastardo. Va, qué fuerte, sí. Era fuerte, ¿no? Nosotros crecimos con ese término de bastardo y cuando lo oíamos, estamos ahí en la torre, qué gacho, ¿no? Digo, desapareció. Actualmente ustedes pregúntenle a un joven de menos de 20 años, oye, ¿sabes qué es un bastardo? Y pone cara de asombro y extrañado. ¿Y eso cómo se come? ¿O qué es, no? Ahorita, es una realidad, ¿no? Esto que dices, Carlos, porque creo que es muy importante que se les enseñe también a los niños sobre la diversidad, porque qué pasa que tengan un compañerito en la escuela, ¿no? De familia homoparental. Exactamente, sí, entonces nosotros como sexólogos abogamos por una educación de la sexualidad integral, que sea inclusiva y que inicie desde los primeros años de formación de los niños. Muchos me dicen, bueno, ¿y cuál es la etapa ideal en la que se debe de formar al niño en sexualidad? Desde el momento en que el niño te empieza a hacer preguntas relacionadas con su propia sexualidad. Porque él no se va a ir a otro lado que no sea lo suyo, lo que él empieza a reconocer como masculino, como femenino, como las partes que integran su cuerpo, qué son, cómo funcionan, para qué las tiene, por qué me dices a mí niño y ella le dices niña y demás cuestiones. En ese sentido, desde ahí empezar a educar con lo que él desea saber y nada más, porque el temor que tenemos muchas veces nosotros como adultos es cómo le doy la información, y si le doy información de más, pues analiza la pregunta que te está haciendo el niño, qué es lo que quiere saber y contesta lo que está preguntando, ¿sí? Y a partir de ello, por ejemplo, un niño, una niña empieza a cuestionarse alrededor de los 7, 8 años de edad, más o menos, 7, 8 años de edad, ¿por qué dos mujeres o dos hombres se pueden agarrar de la mano, abrazar o besar?
Y esa va a ser la pregunta. Mamá, papá, ¿por qué esos dos señores o esos dos muchachos se van abrazando o se están besando? Y ahí entramos en pánico. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Cómo le explico? ¿No? Porque pues, yo tuve esas dudas, pero nunca me atreví a preguntarlos en casa porque iba de por medio el coscorrón o el cachetadón por andar de fisgón y preguntando cosas que no correspondían, ¿no? Se nos generaba miedo, pero ellos ya tienen esa libertad. Bueno, pues, simple y sencillamente, mira, hijo, así como podemos haber en el mundo mujeres que se aman con hombres, puede existir también mujeres que se aman con mujeres y hombres que se aman con hombres. Y una manera de expresar es como tu papá y yo abrazándose y besándose. No es bueno, no es malo, simple y sencillamente es lo que nosotros como humanos expresamos. Y tan, tan, Y tanto. se acabó. Ahí que estamos haciendo. Ahí que estamos haciendo. Al niño le empezamos a generar reflexión y a que entienda que no todo va a ser blanco, que no todo va a ser negro y que por eso están los colores, que por eso están los colores. Y así como están los colores, sabemos personas diversas, diversas, que es la parte que nos cuesta trabajo a veces entender y nos genera miedo, terror, explicarle a un niño. Pero qué fácil lo dices, Carlos. Pues sí, es personas que se pueden querer independientemente que sean hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, no importa, se quieren. Basado en la parte afectiva, yo creo que es la respuesta más sana y más adecuada para quien en un momento dado pregunte, ¿no? Yo pensaba si es que hay investigaciones respecto a cuál sería la edad adecuada para adoptar a un niño, independientemente de una pareja heterosexual o homoparental, si de bebé, de niño o de adolescente, porque debe tener una implicación diferente. No, no sé si se ha estudiado, Carlos. Sí, 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 tiene implicaciones completamente distintas. No es lo mismo de adoptar a un recién nacido que a un niño de 2, 3 años de edad, a un niño de 8 años, a un adolescente. Sí, obviamente aquí los constructos van a ir cambiando. La adaptación que el niño pueda tener a los escenarios, pues puede resultar un poquito más difícil, un poquito más cuestionable en qué va a ser lo correcto, no va a ser lo correcto de educarlo. Ahí por eso está este grave problema que existe en la adopción de niños, familias homoparentales, heteroparentales, que desean que sea un niño recién nacido con la idea de que yo lo voy a amoldar, yo lo voy a hacer a mi manera. ¿Sí? Y pues resulta que no importa si es un niño recién nacido, es un niño de 3, 5 años, ¿sí? Si no tengo la capacidad de educar, de formar a una persona, sea recién nacido, sea un adolescente, va a estar presente las dificultades que se puedan presentar, ¿no? Muchas veces nos dicen, no, no se enseña para ser padres. Sí, no se enseña para ser padres, pero creo yo que si hay el deseo, las ganas, podemos dar una educación de la mejor manera posible. Esa sería la respuesta como tal. Wow, pues sí es cierto, independientemente de la edad, es la disposición y la salud mental de los padres para ser buenos padres, buenos criadores. Y respecto a más información, ¿qué tenemos, Mariale? Libros, películas. Hay una que no me acuerdo, a lo mejor tú sabes, Carlos, o no sé, Mariale, es precisamente una película en donde el protagonista es un transvesti y llega un cuate a verlo en el show donde se presenta. El cuate creo que se emborracha o se queda dormido, entonces el otro se lo lleva a su casa, terminan enamorados, hacen una pareja y adoptan un adolescente. No recuerdo cómo se llama esta película. No la recuerdo yo tampoco, pero hay No, hay otra película en la cual también es una familia homoparental, dos hombres que deciden adoptar un niño, hacen todos los requisitos que les piden y demás, mandan la solicitud, pero por error la persona que captura la solicitud le pone, ellos ponían que máximo de edad del niño un año. Por error se le va un dedazo y le pone 14 años. Entonces, en automático, aprueban su solicitud y les mandan a un chico de 14 años
Ay, se cortó la voz de Cortó. Carlos, pero que a Por ver todo si lo que nos tiene la puede pasar. implicación de la adolescencia, del desarrollo de la... A ver, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, sí, escuchan? ¿Me Es sí. que se escuchan? cortó la Ajá, voz, ok. pero En esta parte que les digo, lo que implica un adolescente de 14 años con el descubrimiento Mm, de su sexualidad, ya con estereotipos marcados de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, y llegar a un hogar homoparental fue un super impacto para él y para los papás que no esperaban a un adolescente que llegara a casa. A final de cuentas, pues la temática de la película es que este chico termina dándose cuenta de la calidad, nobleza y amor que esas personas le tienen por haber sido su hijo. ay, pues ojalá encuentres el título de la película y la compartimos. Mariale, ¿qué puedes recomendarnos? sí, claro. Bueno, de películas también hay una que se llama La Otra Familia, es mexicana, ¿no? Eh, Y es este niño que pues realmente en su familia base pues no obtiene el amor, como decías Alejandro, y está esta otra familia homoparental, pues donde sí hay amor, ¿no? Y bueno, ya tiene que encontrar a ver con quién se va a quedar. Entonces, bueno, esto está interesante. Hay otra película que se llama Los chicos están bien, ¿no? Que es una mm, familia homoparental de dos mujeres. Y un día de estos, los hijos quieren conocer al padre biológico, ¿no? Y bueno, también de eso se trata. Hay una serie también sobre una familia de dos mujeres donde adoptan chicos, estos en Estados Unidos los famosos fosters, ¿no? Se Ajá. llama de Fosters, justamente, y es una familia, pues, completa, ¿no? O sea, realizada por estas dos mujeres, y pues también está interesante. Y hay un documental que se llama Familias por Igual, ¿no? Que también esto nace a partir de que una niña un día escribe una carta diciendo que ella es hija de una familia homoparental y que pues es una familia igual, ¿no? Entonces, ujú. también está interesante. Y tenemos dos libros, uno se llama Desarrollo Psicológico en las Nuevas Estructuras Familiares y el otro se llama Familias también, Diversidad Familiar, Familias Homoparentales. Wow, pues hay mucho que leer y que ver, Muy... y Estaba seguramente habrá tratando de otras. buscar rápidamente por internet el título de esta película, pero no lo encontré. Sí, claro. Sí, Perdón, sí, comentaba que estaba tratando de buscar en internet rápidamente el título de esta película, pero no lo encontré. Voy a buscarlo y bueno, lo ok. mandaré para que vean esa otra posibilidad también. Claro, porque suena muy interesante el cómo un adolescente ya puede hacer un juicio, un criterio, una opinión y cómo lo vive, ¿no? Y yo por ahí recuerdo Exactamente. varias películas que sin ser una adopción, también hay una situación como de lo que es ir al banco de esperma y tomar una muestra y embarazarse. Una de ellas la película con Whoopi Goldberg. Cada ¿En vez dónde? más se está abriendo esta película con la que inicias, Mariale, de La Otra Familia. Es muy interesante porque creo que es un garbanzo de libra en donde se maneja el tema de una forma muy sana, muy adecuada, en donde se rescata a un niño, porque recuerdo que la mamá, que es una actriz fabulosa, no recuerdo el nombre de ella, Ayla pero Norvig. Sí, ajá. Nayela Norvin, es que es excelente esta mujer y sale de drogadicta y impulsiva y muy loca, pues. Entonces, el pobre niño, pues, no la pasa mal con la mamá y qué Mm, bueno que son dos hombres en una estructura familiar homoparental funcional, sanos, tratan allí de rescatarlo y por ahí hay un jardinero que les mueve mucho el ver que son dos hombres, entonces trata de llevarse al niño a cosas de hombres y me acuerdo que se lo lleva a las luchas y bueno, es una película que vale mucho la pena verla, te muestra una realidad y todos los mitos de lo que hablamos durante el programa. así ¿Y es. a qué redes te pueden ver esta información, Mariale? Sí, claro, me encuentro en Facebook como @psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram y en Twitter como @mari-ale-1. Ahí voy a subir la información. Y que cada vez más les gusta tus recomendaciones. En lo personal, yo siempre veo lo que nos compartes y hay muchas personas que me dicen, ay, es que María le recomendó esto, ya lo vi, me gustó y que nos siga recomendando. Gracias porque amplía la información que partimos en cada programa.
Sí, también hay quien me ha pedido recomendaciones vía inbox, entonces pues también está abierto para quien quiera escribir. Adelante, pues muchas gracias, Mariale. Y para concluir, Carlos, unas recomendaciones que puedas darle a quienes son una pareja homoparental y quiere adoptar. Número uno, estar conscientes del compromiso que van a adquirir al momento de tener hijos, que pueden ser por adopción, que pueden ser por subrogación de vientre, que puede ser por inseminación artificial. ¿Sí? Es algo que se tiene que analizar, que se tiene que revisar, porque no es un juguete, no es un objeto que me está causando sensación y demás, y después de un tiempo, como mencionaba usted, doctor, me doy cuenta de la realidad y resulta que no era lo que quería, ¿sí? Porque son que las familias heterosexuales. No quiere decir aquí que por ser familias homoparentales Claro. va a suceder, no, hay que estar conscientes. La realidad que estamos teniendo actualmente en las nuevas juventudes es que un alto porcentaje de ellos, adolescentes y jóvenes, ya no desean tener hijos. Ya no desean tener hijos. Al momento que uno les dice, bueno, ¿y cómo vas a constituir tu familia? ¿Cuántos hijos vas a tener? En ese momento la respuesta es negativa. ¿Sabes qué? Que yo ya no deseo tener hijos. Sí deseo tener una pareja, sí quiero estar con alguien, sí, pero no voy a tener hijos. Y esta parte también es bien interesante, doctor Mariale, que la escuchemos y la veamos, porque por siglos, hombres y mujeres hemos sido sometidos a tener una paternidad, una maternidad forzada, para cumplir con las normas y los cánones sociales que se nos han inculcado. Entonces, cuando yo decido no tener hijos, en automático, así que en mi época de más joven, se me empezaban a cuestionar, ¿por qué? ¿Qué te gustan los hombres? ¿Por qué cuando estés enfermo, quién te va a arrimar un jarro de agua? Como si veíamos a los hijos, bueno, nuestros padres, nuestros abuelos, veían a los hijos como el salvavidas, que ya cuando yo Seguro de esté vida, ¿no? viejo, Ajá, así como de exactamente, que cuando que cuando estés ya, grande, ¿qué? ¿Quién te va a cuidar, no? quién me va a proveer, quién me va a mantener y cuestiones de ese tipo, ¿no? Y hoy en día nos damos cuenta que la realidad no es así. Es Hay así. un alto porcentaje de personas de la tercera edad que están en Solos. completo abandono. Entonces, los adolescentes ven esa realidad, la gente joven ve esa realidad y dice, bueno, si antes era una imposición tener hijos, yo hoy me manifiesto y digo, no deseo tener hijos. No es que sea la mayoría de la población de gente joven y adolescentes, pero ya muchos de ellos, muchas y muchos de ellos se cuestionan desde esta maternidad, desde esta paternidad, ¿por qué debe de ser así? ¿Por qué debe de ser así? Entonces, en esta parte es, si como familia, como persona de la diversidad sexual, lesbiana, gay, yo decido querer tener hijos, ¿cuáles son los requisitos que debo de tener para poder adoptar? Número uno. Número dos, desde la cuestión del marco jurídico legal, si yo decido tener un vientre de alquiler, legalmente a qué me voy a hacer acreedor, legalmente qué protección va a tener la otra persona y conocer todos estos aspectos para que después no nos sorprendamos con las letras chiquitas en un momento determinado y haya sorpresas que no esperábamos. Son las recomendaciones que yo podría dar. Muy buenos puntos para concluir y cerrar con broche de oro, Carlos. ¿Cuáles son tus redes para que la gente te pueda consultar, seguir? Carlos Cedillo Garrido, Facebook e Instagram es donde me pueden encontrar. Carlos Cedillo Garrido, y ahí estamos para platicar, para resolver dudas, para acompañar en alguna situación que pudieran tener desde aspectos de sexualidad, tanatología y bueno, suicidología también, junto con el doctor Alejandro, estamos en esa área. Hay muchos temas que platicar contigo, nos veremos en próximos programas y pues pues la foto, yo saqué una banderita que me regalaron, entonces no Ay, sé no si se se ve. Ah, vea. ya. Ah, no. Allá. Ay. Muy bien, doctor, me parece excelente que visibilicemos y que seamos empáticos con la diversidad sexual. Yo creo que eso da fortaleza y vamos logrando que haya esa igualdad de la que tanto hablamos en muchos aspectos de la vida social. Gracias, doctor, muy bien. Gracias, que bueno, espero nos hayan tomado la foto y queremos agradecer. Hoy está con nosotros Guillermo Gómez, ingeniero de controles
Muchas gracias por acompañarnos, se te quiere, se te extraña y nos da mucho gusto que nos acompañes porque nuestro productor Germán Olivares Valderrama hoy no puede estar con nosotros, pero va a estar pendiente para que llegue a ustedes el programa a través de DGES Radio. Carmen Peinado, atención a los teléfonos, y Mariale, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y qué padre programa el día de hoy. Carlos, nuevamente te mandamos un abrazote y seguimos en contacto contigo. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes. Recuerden que los niños con amor, independientemente de quién los cuida, quién los vea, quién los atienda, van a crecer sanos. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos todos los martes a la 1 de la tarde aquí en Decisiones Vitales. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.